días. Buenos días. Y 10 para las 12. Se me gastó como salí de vacaciones el miércoles, entonces me desconecté de todo y apagué el reloj y estoy así libre. Mentira, igual me llevaron al colegio. Quería contarles, bueno, primero saludarles, contarles que el domingo pasado algunos pudieron ver la consagración del obispo Juan Esteban Sarabia, una hermosa ceremonia llena de la presencia del Señor. Estamos contentos con esta situación que ocurrió en nuestra iglesia, de poder, es una cosa histórica, cada 25 o 30 años hasta que se muere el obispo o se jubila, una de las dos cosas tiene que pasar. Y estamos contentos, muchos lo encuentran jovencito a Juan Esteban. Él es una persona que tiene muchas cosas del Señor. Le tocó toda la bendición de estar en el colegio electoral, que entrevistó a la familia, entrevistó a la esposa, lo entrevistó a él, entrevistó a la iglesia, entrevistó a las personas que lo habían propuesto como obispo y a todos los candidatos que estaban en la carrera. Y poco a poco nos demoramos 14 meses. Todos los meses, incluso había meses que nos reuníamos 2 veces al mes y fueron quedando los candidatos ¿cómo se dice? En el camino. Y el Señor lo levantó a él. Le damos gracias al Señor. Una de las cosas que me acuerdo yo fue que, ¿cómo vamos a saber que esto es de Dios o no es de Dios? Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es que cuando llamáramos el sínodo tenía que ser por unanimidad. Porque la iglesia americana es diversa. Hay gente que de las Condes, pero también hay gente que vive en Pudahuel. Y habían de todas las personas representadas en el colegio electoral y en el sínodo igual. Y fíjense que el Señor nos llevó a una unidad ese día. Alejandra estuvo de secretaria del sínodo esa vez y pudo ver eso, que había unidad como lo que cantaban aquí, en unidad, en la decisión. Eso es un poco para contarles y luego para hacer la introducción a la prédica. Preguntarle, ¿han estado enfermos alguna vez? Sí. Sí. ¿Quién no? Sí, ¿quién no? ¿No es cierto? Mientras más viejo, más enfermo, más achacoso, ¿o no? Sí. Ya yo lo puedo decir porque yo me tengo miedo cuando salgo de vacaciones me tengo miedo porque me enfermo de unas cosas que pura enfermedad autoinmune, porque estaba todo el tiempo con el cortisol alto, aguantando el estrés y me relajo y el cuerpo como que ya se entrega a la enfermedad. Y ¿no es cierto? Qué terrible estar enfermo y también qué terrible a veces la cuenta del médico, porque eso mejor no habría sido no estar enfermo, porque son caras, ¿no es cierto? La Alejandra cuando le dio esa cosa al pulmón, me acuerdo que me decía que normal que me llevaron, pero después me arrepentía que me hubieran llevado a este lado porque en realidad me salió re caro, pero y si no era morirse, pues. Entonces, qué difícil estar enfermo y sentir que se nos va la vida y de repente hay enfermedades muy sencillas, pero otras que son tremendamente complicadas. Y de esto vamos a hablar hoy día. Y también vamos a hablar de algo. También le voy a hacer otra pregunta antes de ponerme a orar. ¿Han estado presos alguna vez? No, gracias a Dios no. Ay, mira, por ahí dijeron, hay una persona acá que manda preso a gente, habitualmente. Yo también estuve detenida un día. Ya, bien, me parece. Entonces, y no tiene ningún cargo de conciencia de decir que ha mandado preso a gente. Qué terrible debe ser estar preso. Yo voy a omitir si he estado preso o no, porque como soy el encargado de obra, voy a decir, pero ¿cómo ha estado preso, pastor? Mejor me quedo callado. Entonces vamos a orar al Señor
Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre hoy día lo que nos quiere conversar. Él tan amoroso con nosotros. Señor, te damos gracias por este día, por este domingo. Te damos gracias por cada una de las personas que han llegado aquí a tu casa, Señor. Te pedimos que hoy día, cuando estemos viendo este desafío que nos plantea Pedro, tú nos muestres en nuestro corazón y en nuestra mente qué es lo que quieres tú para nuestra vida, qué necesitas, Señor, que nosotros hagamos y con qué intensidad. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, por tu palabra. Te pedimos que tú me bendigas y permita, Señor, que no sea más cortés ni mi cabeza ni mi intelecto el que hable, sino Señor, tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esto, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, para contextualizar, a Pedro y a Juan los toman presos, y los toma presos el mismo tribunal que mandó a crucificar a Jesús, el Sanedrín. Y ahí está preso y lo llevan ante el concilio, y Pedro, después de haber predicado a los 5.000 y el bautismo del Espíritu Santo que tuvo él, se encuentra preso por haber sanado a una persona. No se identifica muy bien a quién sanó, pero había hecho algunos Dios había hecho algún milagro por medio de Pedro y Juan, y se habían sanado. Y Pedro pasó la noche en la cárcel, así como algunos de ustedes dijeron que habían pasado la noche en la cárcel, o algunos de ustedes no quisieran pasar la noche en la cárcel. Y yo creo que Pedro, como era conocedor del Antiguo Testamento, tiene que haber orado esta oración que es mundialmente conocida, que muchos si la hiciéramos que lo dijeran todos de memoria, a lo mejor algunos ya se la saben. Es como cuando, voy a decir una cosa, la Yuri se sabe canciones que yo no sé cómo se las aprende. Y yo de repente escucho la radio y uno se sabe cosas. Y yo creo que este Salmo 23 es así. Uno a veces se sabe unas canciones que no tienen ningún sentido y se las sabe, yo no sé cómo. Entonces, pero el Salmo 23 es una buena opción para poder aprendérsela de memoria, ¿ya? Lo que pasa es que en Spotify hay una DJ que se llama DJ Divi, y tú lo pones y así para no estar escuchando siempre las mismas canciones, un dato, y ella te sugiere canciones. Y la otra vez, no sé qué pasó, pero la DJ Divi, que es un algoritmo, me puso canciones de Pandora, de Manuel. Yo nunca escuchaba esas cosas, y yo decía, pero ¿cómo me las sé? Y ¿cómo te va, mi amor? Y yo no la cantaba, y yo decía, ¿cómo? Y de ahí me decía, cambia eso. Y lo mismo pasa con el Salmo 23. Uno de repente tanto que lo ha repetido en su vida cristiana, canuta, y se lo aprende. Y yo creo que Pedro, tiene que haber orado este salmo. Yo era mi pastor, le había dicho, nada me faltará. Y preso ahí, pensando que iba a tener el mismo destino de Jesús, de haber pensado en lugares de delicados tanto me va a descansar. Y junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, pensó a lo mejor Pedro y Juan dentro de la cárcel. Después cuando lo llevaron al Sanedrín y lo expusieron ante el concilio, ante los sacerdotes y los principales de Jerusalén. Y tiene que haber pensado, aunque tiene un valle de sombra, no voy a tener nada duro porque Cristo está conmigo. Y creo que también es una oración que tiene que haber también expresado Jesús antes de ir a la cruz. Tiene que haber hablado con el Señor y de haberle dicho, tu valle callado me infundirá aliento.
preparas la mesa delante de mí, en presencia de este Sanedrín que posiblemente me pueda condenar a muerte, debe haber dicho Pedro. Me unges con aceite y mi vaso está repleto. Y ciertamente el Señor le tiene que haber dado la certeza de que iba a salir de este paso tan amargo a Pedro y a Juan. Y tienen que haber dicho ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y vamos a Hechos 4:8. Es interesante cuando uno empieza a analizar cómo el Evangelio cambia la historia de las personas. Yo a veces me pregunto, ¿qué habrá sido de mí si no hubiera conocido al Señor? ¿Qué habría sido de ustedes si no hubieran conocido al Señor? ¿Cuáles son los indicadores que señalan que existe un antes y un después? Y vamos a ir viendo esto. Lo primero que me llama la atención cuando ustedes analizan Hechos 4 del 8 al 13 es esto. Existe una certeza de parte de Pedro. Dice, entonces, lleno del Espíritu Santo, es decir, aquí es como cuando yo le pido al Señor no hablar yo, sino que hablar por medio del Espíritu Santo, hablarle a ustedes, sentir que el Señor puede tocarlos con esta palabra. Y muchas veces me ha pasado que después que termino la predicación, hay gente que o se ha enojado o me ha dicho, uy, pastor, usted me habló justo a mí, esto es lo que yo necesitaba hoy día. O si no, algunos que están medio enojados con Dios, dicen, pucha, el pastor me pegó en los cachos todo el rato. Yo no sé por qué me saca a mí. Y yo no tengo idea de lo que les pasa a ustedes, a mí nadie me cuenta como para poder yo acomodar la palabra a lo que está pasando. Y porque es el Espíritu Santo el que habla por uno. Y esto le pasó a Pedro, estando lleno del Espíritu Santo, le dijo al Sanedrín, a los gobernantes del pueblo y a los ancianos. Los gobernantes eran la clase política y los ancianos eran la clase religiosa. Estamos hablando aquí de los fariseos, saduceos y los escribas también. Y él señala algo súper importante. Si me están interrogando hoy día, díganme por qué me están interrogando, porque yo lo único mal que he hecho es que he sanado a una persona que estaba enferma. Y con esto vamos a decir dos cositas. Pablo, en la primera, fue puesto en la cárcel por sanar a un enfermo. O sea, ¿cuál era el delito? ¿Había delito? No. Y él al razonar con el lleno del Espíritu Santo, le pregunta al Sanedrín, ¿qué le molesta? ¿Qué le molesta más? ¿Que un enfermo sea sanado o yo haciendo milagros por medio de Cristo? ¿Qué le molesta más? Y la sociedad actual le molesta eso. Si pudiéramos decir algo aquí, dice, ¿cómo odia estas declaraciones la sociedad actual? Si quieres que se rían de ti, haz esto mismo que hizo Pedro. Si quieren que se burlen de ti y te odien y hasta te persigan, entonces testifica con estas duras declaraciones. ¿Qué prefieren? ¿Seguir en el mismo pecado o que el Señor cambie tu vida? Es complicado, es sencillo, pero también es complicado a ver.
No podemos nosotros negar que cuando Cristo entra en la historia de las personas ocurren milagros. Hay veces que la sociedad se burla de esto. Y entonces cuando Pedro se defiende, él le dice al Sanedrín: ¿qué le molesta más? ¿Que yo haya sanado a este enfermo? ¿O que siga enfermo y no pasa nada? Ahora, el problema acá era que él encontró en la cara algo muy importante. Vamos con el 10. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Las patitas para poder decir eso ante un tribunal que lo más probable que tenía en su mano la vida o la muerte. Entonces aquí les dice, se dan cuenta, se alcanzan a ver que este hombre fue sanado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron. ¿Quién es responsable de esto, a veces de la crucifixión de Jesús? ¿Quién es responsable? Ellos. ¿Y para nosotros? Por nuestros pecados. Claro. Nosotros a veces crucificamos a Jesús indirectamente. Con nuestra forma, a veces, que es poco notoria, de rechazar esta forma de pensar. Sigo para que vamos aclarando este enigma que coloqué en ustedes. El poder de Cristo es autor de lo que vivo. Hoy día yo vivo gracias al poder de Cristo. Y mi historia cambia cuando yo dejo que actúe este poder del Espíritu Santo en mí. Entonces cuando Pedro le restriega al Sanedrín que ellos crucificaron a Jesús, que por culpa de ellos Él está muerto, y que ellos sanan a la gente en nombre de ellos, están declarando a la sociedad que Cristo es el que tiene el poder dentro de la iglesia. Y ahora les pregunto, la tercera, ¿están viendo la proyección? Sí. La tercera pregunta. ¿Qué cosas demuestran que Cristo está en mi vida? ¿Qué cosas demostraron que Cristo estaba en la vida de Pedro y de Juan ese momento? Estoy llevándolo inmediatamente a la práctica. Yo les voy a contar después qué cosas pueden ustedes mirar cuando Cristo entra en la vida de ustedes. Y después en el 11 dice, este Jesús que ustedes crucificaron, le dice Pedro al Sanedrín, es un eje o una piedra, o es la cosa más importante. Por eso le llaman la piedra reprobada por vosotros. ¿Han visto cuando hacen las casas los albañiles que van cortando los ladrillos, los acomodan, de repente este ladrillo no le sirvió, se le quebró un poquitito y lo desechan? Ya. Cristo había sido desechado porque el pueblo de Israel no creyó que él era el Mesías, jamás lo reconoció. Y Pedro se lo enrostra y le dice, este Jesús es la piedra reprobada por los
edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los constructores, ellos. Claro, ellos mismos. Ellos. La cual ha venido ahora a ser cabeza del ángulo. Es decir, es tan importante como esa vía que cruza estos triángulos. Si la sacamos, se cae el techo. Ahí se soporta. Esa es la, ¿cómo se dice? Es lo central dentro de lo más importante. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa demuestra que Cristo está en mi vida? ¿Pasó a ser piedra angular en su vida? Y si lo sacan, Sí. ¿se manda todo abajo? Sí. ¿O se siguen funcionando mal? En lingüística hay oraciones que uno puede, ¿cómo se dice? Estructurarlas de diversas maneras y nunca pierde sentido. Y cuando uno hace redacción en lingüística, uno puede omitir cosas y no pierde el sentido de la oración. Mire, por ejemplo, el perro está en el patio. En el patio está el perro. Y yo le puedo decir el perro en el patio. Y todavía me omití un montón de cosas. Y todavía sigue siendo, porque, por ejemplo, lo más importante ahí es el verbo, es o está. Y lo mismo aquí pasa. Si Jesús falta en tu vida sigue igual. ¿Es piedra angular o no? ¿O es desechable? ¿O podríamos seguir funcionando sin la presencia de Él? Si puedes seguir funcionando tu vida sin la presencia de Él y lo puedes omitir de la ecuación, entonces preocúpate. Preocúpate. Porque algún día vas a tener que dar cuenta ante el Señor de cómo tú actuaste en tu vida. Y este Sanedrín actuó re mal, porque dice ahí, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces, esta piedra central del templo que fue desechada es principal en este nuevo templo. En el viejo templo que tú tenías, Jesús no cumplía ninguna función. Es más, podrías haber vivido toda tu vida sin haberlo usado como piedra angular. Pero en este nuevo templo, lo pongo ahí yo, la piedra central es Cristo, la que fue desechada por los constructores. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que Dios ha cambiado nuestra historia de vida. Dios ha hecho una como cuña. ¿Han visto las piedras, los mármoles cuando los cortan, que van haciéndole un hoyito más grande, y después le meten unas maderas? Las maderas le tiran agua para que se hinche y así se va cortando la piedra. En tu vida Dios hizo eso. Marcó tu vida en un antes y en un después. Y fue tan la fractura que tu vida se partió. Y en un momento llegaste a una disyuntiva en que tú te decías, ¿cómo puedo seguir si no está Dios en mi vida? ¿Qué puedo hacer si no lo tengo a Él? ¿Cómo puedo salir de este problema si Dios no está en mi vida? Y vamos con el 12. Y aquí, esta es una declaración, creo que es lo más parecido al llamado que Dios nos hace cada día en nuestros corazones.
y cuando recién lo conocimos al Señor. Y esta declaración va sonando en nosotros todos los días. Y en ninguno otro, en este Cristo, dice Pedro, en ninguno otro hay salvación. Porque primero es la piedra reprobada, pasa a ser la piedra angular, la que desecharon los constructores. Y este Cristo, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solamente muere, resucita, sino que da vida, da salvación. Y esto lo hace después de la prédica donde se convirtieron 5.000 personas. Jesús, donde Pedro a lo mejor hace un llamamiento y el Señor con misericordia sana gente. Y eso es lo que nos llevó, después de eso, nos llevó a la casa. Y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces le digo, de nuevo, ¿qué es lo que es de nuevo? Es brío, esfuerzo, valor, y me gustó esta palabra, intrepidez. Yo creo que el Pablo y el Señor nos está llamando a ser intrépidos, a tomar riesgos. A mí me cuesta hacer eso porque generalmente uno tiende a buscar el equilibrio, la seguridad, el establishment. Pero ahora estamos hablando de nuevo. El de nuevo es con qué intrepidez, con qué valor tienen que haber defendido su causa estos dos cristianos, y también pensando, aquí estamos listos para morir, vamos a morir crucificados igual que el Señor Jesús. Claro que murieron, pero muchos años después. Y de qué manera, vuelvo a preguntar, ¿de qué manera, qué cosas demuestran que Cristo está en mi vida? Y les pregunto ahí, ¿de qué manera Dios ha actuado? Que todos, sabiendo la trayectoria que tenemos, la gente reconoce que Dios ha actuado en nosotros. Nosotros tenemos una trayectoria. Todos nos conocen, así, pero era acá. Y miren la trayectoria que teníamos, y Dios nos cambió la historia, nos quebró, nos partió, nos fracturó. Y podemos ser reconocidos por esto. Pedro y Juan no eran ninguna maravilla intelectual, como Pablo, por ejemplo. Pablo, sin tener el Espíritu Santo, ya era un coloso intelectualmente, filosóficamente hablando, teológicamente hablando. Pero Pedro y Juan eran pescadores, a lo mejor eran analfabetos. Y la gente los reconocía, dice, sabiendo que eran hombres sin letras. Iletrados. Claro, eran analfabetas. Del vulgo, ordinario, pobre hombre, ordinario. Pero el Señor los usó y la gente reconoció que ellos habían estado con Jesús. Entonces, de nuevo les pregunto, ¿qué cosas demuestran que está Cristo en tu vida? La paciencia. Sí, la paciencia. La capacidad de poder reinventarnos, resiliente. Y así hay un montón de cosas. Yo les di el otro día una lista de cosas. Úsenlo, si no es tan difícil. Los frutos del Espíritu. También, sí, los frutos
más fruto yo creo que en este tiempo, con todas las cosas que uno ve todos los días, ¿cómo el Señor ha cambiado tu vida? ¿Cómo te reconocen? Si fuéramos a la cárcel y no tuviéramos un tribunal, ¿nos reconocerían como cristianos? Sí. Lo más probable es que sí. Sí. ¿Y qué cosas te reconocerían? A estos dos lo reconocieron porque de ser unos gátentas, el Señor los había cambiado y los había hecho ser sabios, los había hecho actuar con denuedo, habían sido intrépidos, habían escuchado la voz de Dios para poder haber sanado a esta gente. Y así. Entonces, con esta palabra, hoy día yo desafío a la iglesia, con el proyecto Puertas Abiertas, con la posibilidad de abrir nuestras casas al culto de los hogares y actuar intrépidamente y no quedarnos con el vuelo, con este vuelo. Así como con esas ganas que llegó el obispo, ¿lo escuchaste tú? ¿O lo escucharon? Dice, papá, le dijo, papá, yo tenía pintada obispo y parece que el papá le dijo no. Pero el Señor es maravilloso. Ellos no pintaban para evangelistas, eran unos iletrados, eran vulgares. Vulgo, eso es vulgar, vulgo. Era más ordinario, flight en esta época, podemos decir. Y el Señor nos usó. Pidamos al Señor que nos use y que permita que el Espíritu Santo cambie la historia de nuestras vidas, cambie la historia de nuestra iglesia. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy día. Te pedimos que tú, así como actuaron Pedro y Juan con denuedo, actuemos con intrepidez, Señor. Veamos el riesgo y mirámonos por lo que tú quieres hacer en nuestra vida. No nos permita, Señor, caer en la comodidad, en la seguridad, Señor. Permítenos que nos reconozcan como iglesia, porque actuamos, Señor, intrépidamente, porque tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy día, y te pedimos que tú la hagas vida en nuestros corazones. Si hasta el día de hoy hemos actuado sin conocerte, sin saber quién eras, Señor, queremos hoy día reconocerte y decir que tú eres nuestro Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Cristo.